El padre de Santa Teresa de Jesús, Alonso Sánchez de Cepeda, se casó 2 veces. De su primera esposa, con la que tuvo 2 hijos, falleció de peste bubónica el 8 de septiembre de 1507. Y tras quedarse viudo, se casó con Beatriz de Ahumada el 14 de mayo de 1509. Tras este matrimonio nació Santa Teresa de Jesús más 9 hijos más. Todos los hijos varones fueron militares. Teresa nació hacia las 5 de la mañana el miércoles 28 de marzo de 1515. Suele considerarse que nació en la ciudad de Ávila, pero es posible que naciese en la casa de campo del municipio de Gotarrendura, en la provincia de Ávila. Según relata la propia Teresa en los escritos destinados a su confesor y reunidos en el libro Vida de Santa Teresa de Jesús, desde sus primeros años mostró una gran imaginación, vehemente y apasionada. Su padre era aficionado a la lectura y tenía algunos romanceros. Esta lectura y las prácticas piadosas comenzaron a despertar el corazón y la inteligencia de la pequeña Teresa, con tan solo 6 o 7 años de edad. También le gustaban la vida de los santos. Le impresionaba mucho el heroísmo de los que preferían morir antes que renegar de su fe. También meditaba mucho sobre el infierno y el paraíso. Si el paraíso fuera para toda la eternidad y temas pues muy espirituales. Con su hermano Rodrigo, 2 años mayor que ella, repetía las palabras para siempre, siempre, siempre. Aquellas primeras lecturas la llevaron a ella a fantasear y emprender una escapada infantil con Rodrigo a tierras de moros para ser decapitado por la fe. Llevaron algunas provisiones para cuando se acabasen y planeaban ir pidiendo limosna cuando se terminaran las provisiones, y según la tradición fueron encontrados por su tío Francisco Álvarez de Cepeda cuando se encontraban en la cruz de los 4 postes y fueron llevados de vuelta a casa. Convencidos de que su proyecto era irrealizable, los 2 hermanos acordaron ser ermitaños. Sus hermanos y sus primos jugaban en la casa de Gotarrendura a construir ermitas con piedra en aquellos terrenos. Teresa de Ávila no asistió a ninguna escuela y no sabía latín, por lo que eso le excluía de poder realizar cualquier educación secundaria. Entonces la enseñanza estaba reservada tan solo para los varones. Perdió a su madre jovencita, con unos 13 o 14 años, y ella le pidió a la Virgen María que fuese su madre a partir de entonces. Después de ese trauma familiar, sus hermanos emprendieron uno a uno el camino de las Indias Occidentales, sin permanecer ninguno en el hogar familiar. Además de las diversiones típicas de la edad, propia de su edad, como paseos, fiestas familiares, locales, los jóvenes de la familia dedicaban su tiempo a los juegos de sociedad, entre los que destacaban el ajedrez. Es por ello que en su obra de Camino a la Perfección, hace una metáfora con el ajedrez y la vida espiritual. Hay que apropiarse del rey, que sería el rey de los cielos. La reina es capaz de poner las otras piezas en apuros, pero siempre de forma oportuna y desempeñando el papel de la humildad. Una mujer de Ávila llamada Mencía López obtuvo una bula del Papa Julio II del 28 de septiembre de 1508, autorizándola a fundar el convento de Nuestra Señora de Gracia. Las monjas de la Orden de San Agustín se instalaron en 1510 junto al Alcázar. Este convento tenía una pensión donde se enseñaba a las jóvenes labores de bordado, costura, práctica religiosa, mientras estaban en espera de casarse. En 1514, cuando entró como monja María Briceño, pasó a encargarse de las novicias y de las alumnas.
A instancias de su padre, Teresa entró como alumna en 1531 y la influencia de María de Briceño fue muy positiva para ella. Teresa aprendió sobre la oración y la vida espiritual. En este convento ella pasó 18 meses. Ella no quería casarse y gracias al ejemplo de María de Briceño decidió ser monja. Afectada por una enfermedad de la que se tienen escasas referencias, Teresa volvió a su casa y luego se marchó a la casa de campo de su hermana María de Cepeda. De retorno a su hogar paterno, ofició como ama de casa durante unos 3 años. Y fue aquí cuando le informó a su padre que quería ser monja y tenía un deseo muy fuerte por ser monja. Y su padre pues no estaba de acuerdo. Y en recia oposición le contestó que no lo consentiría mientras él viviera. Teresa de Jesús, por su personalidad, estaba convencida de que no iba a volverse atrás en su decisión. Tras entrar en el convento, su estado de salud empeoró. Padeció desmayos, una cardiopatía no definida, otras molestias. Así pasó con estas dolencias el primer año. Se hallaba centrada y a gusto con la vida compartida en aquella comunidad de casi 180 monjas. Pero su consagración a Dios fue tan radical que cambió la oración sencilla y de amistad que tenía antes de su entrada por una oración sistemática que seguía técnicas de los maestros de aquel tiempo. Perdió su jovialidad, su alegría en la comunicación, la tristeza le invadió rápidamente, en tanto que las penitencias corporales no contentaban su búsqueda de amor y de intimidad con Dios y se los impedía. Todo eso terminó por generar un desequilibrio de orden psíquico, que tuvo su contraparte de orden físico. Los médicos de Ávila eran incapaces de curar a Santa Teresa y Alonso Sánchez, su padre, le hablaron a él de una curandera y a ver si era posible pues, de ayudar a Santa Teresa en la provincia de Ávila, en Becedas. De camino a Becedas le informaron de que la curandera no atendía en invierno porque utilizaba plantas que solamente estaban en primavera. Era otoño y decidieron esperar hasta la primavera de 1513 en la casa de campo de su hermana María de Cepeda, en Castellanos de la Cañada. La curandera comenzó sometiéndola a una purga diaria durante un mes con varios tipos de hierbas. También unas pociones hechas con uñas de rana, alas de mosca, excrementos de culebra. Pues con todo esto Teresa empeoró y ya no era capaz de tenerse en pie ni de comer nada sólido. A mediados de julio de 1539 su padre la llevó de nuevo a Ávila. Alonso recurrió de nuevo a los médicos de su ciudad y no vio resultado ninguno. Pensaron que tenía tuberculosis, pero se descartó con el tiempo. Sufrió un ataque repentino y violento que ella llamó parajismo, es decir, paroxismo de su enfermedad. Pues una serie de convulsiones, ¿vale?, que empezó a tener seguidas y perdió el conocimiento. ¿Qué es lo que pasó entonces? Pues que le dieron la extrema unción y luego pensaron que estaba muerta. Pusieron un espejo junto a su boca y no había rastro de vaho. Pusieron cera en los ojos para evitar que tras su muerte estos permanecieran entreabiertos. La envolvieron en un sudario, le pusieron un crespón fúnebre en la puerta de la casa. La envolvieron, como he comentado, y la dieron pues por fallecida. Creían todos que había muerto Santa Teresa. Pero a sorpresa de todos, Santa Teresa de Jesús no había muerto. Se había tratado de un coma profundo de nivel 3 que duró 4 días. Después de esto solamente podía mover un dedo. Para cambiarla de postura, 2 personas movían la sábana donde ella yacía. Esta manipulación le acarreaba enormes dolores, teniendo la lengua seca, agrietada, herida, porque se la había mordido muchas veces por las convulsiones. Durante un tiempo no pudo comer ni beber nada, en absoluto. Esta fue la experiencia más fuerte que tuvo en su juventud. Le quedaría marcada para toda una vida. Padecía continuamente catarro, migraña, fiebre, dolores de garganta, hígado, estómago, los riñones y el corazón. En sus propias palabras,
empezó a desarrollar un miedo a la muerte muy intenso, que solo desapareció gracias a la mística. A pesar de todo, a finales de agosto de 1539, pide que la lleven de nuevo, por favor, al convento, donde pasa a reposar a la enfermería de allí. A partir de la Pascua de Resurrección o Pascua Florida, mejora ligeramente. Debió permanecer en cama 3 años, pero así logra retomar lo que es la vida poco a poco conventual en abril de 1542. La vida en el convento no era rigurosa en lo que respectaba a apartarse del mundo, como pensamos. La habitación de Teresa era muy grande y a veces se hospedaba de algunos familiares que venían a visitarle, durante estancias que en ocasiones eran prolongadas. Las monjas podían salir del convento con permiso de la superiora. Pasaban temporadas con familiares o personas vinculadas a la orden. Teresa salió del convento durante una temporada para ir a cuidar a su padre, que estaba gravemente enfermo, y falleció el 24 de diciembre de 1543. Su hermana Juana tenía 15 años y se alojó con ella un tiempo tras la muerte de su padre. Aunque no abandonó la lectura, se iba dedicando menos tiempo a la oración y le gustaba pasar muchas horas en el locutorio del convento con visitas. Según su testimonio, hacia 1543 se le apareció Jesucristo, reprendiéndole para que dejase de ver a una persona con la que se reunía a charlar habitualmente de cosas mundanas en el locutorio. Otro día se le apareció un sapo enorme que avanzaba hacia ella. Al principio, ella era muy escéptica con las experiencias sobrenaturales. Conocía las de Santa Brígida y no les prestaba mucha atención. En 1544 le pidió a Dominico Vicente Barrón, que había sido el confesor de su padre, que fuese su director espiritual. Barrón aceptó, aunque con reticencia, ya que el convento tenía sus propios confesores. Barrón le recomendó que retomase la oración habitual como ella hacía, y así lo hizo. Pero seguía pasando horas y horas con conversaciones mundanas en el locutorio. En la Cuaresma de 1554, Teresa leyó las Confesiones de San Agustín de Hipona, lo que influyó mucho en su espiritualidad. Tras esto, volvió a realizar habitualmente los ejercicios espirituales que había abandonado, como la meditación, que tanto le ayudaban. En 1555 tomó la decisión de llevar una vida espiritual mucho más estricta de la que llevaba. Teresa mantuvo relación con varios jesuitas considerados excepcionales. Diego de Cetina, por ejemplo, fue su confesor durante 2 meses. El jesuita Juan de Prádano fue confesor de Guiomar de Ulloa. Esta le habló de él a Santa Teresa y fue su confesor y director espiritual por un tiempo. Francisco de Borja fue a Ávila y predicó en la Catedral del Cristo Salvador. Regresó en la Semana Santa y ella aprovechó para ir a visitarlo. Francisco de Borja le dijo que lo que le ocurría era cosa de Dios y que no se preocupase. En 1558 tuvo su primer rapto y visión del infierno. Habla del infierno como una entrada que parecía un horno muy oscuro, sucio y maloliente, con reptiles en el suelo, para luego llegar a un lugar donde sufren la pena los condenados en el fuego. Tomó por confesor a Baltasar Álvarez, que era maestro de novicio de los jesuitas. Este fue su confesor hasta 1562. En junio de 1559, mientras estaba rezando, tuvo la sensación de que Cristo estaba a su derecha. Y fue en el año 1560, cuando estaba en casa de Guiomar de Ulloa, se produjo la transverberación. Ella vio un ángel que venía hacia ella por el lado izquierdo en forma corporal. Nos explica Santa Teresa en un escrito que no era grande, sino pequeño y muy hermoso. El rostro, ¿vale?, estaba encendido y parecía un ángel que estaba muy alto.
le vio en las manos un dardo de oro, largo, de hierro, que parecía tener un poco de fuego. Este ángel en la altitud parecía que le metía en el corazón, se le metía en el corazón algunas veces y le llegaba en lo que era esa luz de ese fuego que emanaba, le llegaba hasta las entrañas. Al sacarlo le parecía que lo llevaba con ella y que le dejaba toda abrasada de amor por el cuerpo y sentía un amor muy grande hacia Dios con esta experiencia. Era tan grande el dolor que le hacía dar quejidos, pero el dolor lo describía la santa como un dolor que no era corporal, sino espiritual, aunque el cuerpo también participaba algo. Es un requiebro tan suave que pasa entre el alma y Dios. Los días que duraba esto andaba como embobada, no quería ni ver ni hablar, sino solamente abrazarse en su pena, que para ella era la mayor gloria de cuantas había tenido. Y esto ella lo explicaba así en un texto. Este acontecimiento, también conocido como el éxtasis de Santa Teresa, ha tenido una gran relevancia en la devoción, en su arte literario y en el catolicismo.